Muy buenas noches, muchas gracias Zulnadi y Angie por conectarse a esta tercera sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor del curso Gerencia Financiera. Hoy vamos a hacer una lectura breve sobre finanzas corporativas, también vamos a ver un video y bueno, vamos a comentar un poco sobre la realización de la actividad fase número 5 del curso. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Este es el documento que vamos a mirar sobre finanzas corporativas. Aspectos importantes de las finanzas corporativas, pero antes voy a mostrarles aquí dentro de el equipo. Fíjense, cuando ustedes ingresan a Microsoft Teams con su usuario pues, de UNAD virtual, de la UNAD, unadvirtual.edu.com, ustedes van a encontrar yo tengo muchos equipos, ¿no? Pues porque he administrado varios cursos, pero el de ustedes es el de este que tiene este loguito como unas manos, Gerencia Financiera 16-01-2026. Allí yo les compartí y también dentro del correo interno del curso, este mensaje que hice video sobre elaboración dashboard financiero mediante Power BI. Entonces, ahí hay 3 videos, ¿sí? El primero es Power BI Dashboard Financiero Básico. El segundo es cómo crear el dashboard financiero efectivo en Power BI. Y el tercero es cómo, más o menos, cómo elaborar estados financieros o cómo desplegar la información de los estados financieros con Power BI. Recuerden que ustedes pueden utilizar el Power BI con su usuario de la UNAD. O sea, con el usuario sería el correo electrónico de la UNAD. Y su contraseña, pues la contraseña también de la UNAD. O creo que él les pide cambiarla. Bueno, no estoy ahorita completamente seguro. Ahora bien, si por algún motivo no alcanzan o pues consideran que no pueden realizar el video utilizando el dashboard financiero elaborado con Power BI, pues bueno, pueden utilizar, no sé, Excel o, o PowerPoint, ¿cierto? Pero si lo logran hacer con el dashboard financiero, o sea, con Power BI, pues van a tener, sí, van a conseguir más puntos. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Deben escoger entonces dos empresas, ¿sí? Dos empresas de esas que ustedes analizaron, por ejemplo, en la fase número 2, en la fase número 3, y bueno, como quien dice, hacerles el diagnóstico financiero, ¿sí? Y ese diagnóstico financiero, obviamente analizando lo que es liquidez financiera, solvencia, rentabilidad y actividad, pues entonces lo van a explicar o a mencionar en ese video y bueno, digamos apoyado con los indicadores que ustedes puedan elaborar ya sea en el dashboard financiero o en Excel o bueno, directamente en PowerPoint. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, ¿Alguien profe. va a decir algo? Por ahí oigo como un micrófono. ¿No? Sí, profe, está claro. Ah, ok, perfecto. Recuerden que ya quedan, ¿cuántos? 6 días. Es hasta el 26 de mayo. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos con esta lectura que es aspectos importantes de las finanzas corporativas. El presente artículo muestra que las finanzas corporativas se centran fundamentalmente en la forma como las empresas tienen la posibilidad de crear valor, maximizarlo y sostenerlo, haciendo un uso eficiente de todos los recursos con los que cuenta la organización. Las finanzas corporativas se relacionan con disciplinas, ¿sí? Como la economía, la contabilidad y quisiera agregar yo también la estadística, ¿okay? Las cuales permiten su desarrollo. Gómez 2009. De la misma manera se señala que el principal objetivo de las finanzas corporativas es la maximización en el valor de la empresa para sus accionistas o en su defecto para sus propietarios. Las finanzas corporativas se fundamentan en 4 clases de decisiones, que son
decisiones de inversión, decisiones de financiación, decisiones de reparto de dividendos y pues decisiones directivas, ¿sí? Que tienen que ver con todas esas decisiones sobre, por ejemplo, apertura de nuevos mercados o ofrecer los productos al extranjero para exportar, implementación de una nueva tecnología, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo se hace una breve descripción de temas como el problema de agencia y el control de la empresa. ¿Se acuerdan cuál es el problema de la agencia? ¿Qué consiste? Que está relacionado obviamente con los costos de agencia. No, no, señor. ¿No? Bueno, los costos de agencia son esos costos que surgen, sobre todo en las empresas grandes y también puede ser en las medianas, por la, digamos, los objetivos perseguidos por el director financiero, el CEO de la compañía, que van en contra de los objetivos que persiguen los directivos o dueños o propietarios de la empresa. Muchas veces decisiones, cuando existen estos problemas de agencia, ¿sí? Que generan costos de agencia, es porque el director financiero, bueno, el director general, perdón, bueno, obviamente con visto bueno el director financiero, toman decisiones que favorecen, ¿sí? Más al departamento financiero o al director general, ¿sí? En lugar de beneficiar a toda la empresa. Entonces, digamos que esos intereses que, digamos, que persigue el director financiero o que debería, que no debería perseguir el director financiero, ¿sí? Que son a título personal, pues no están beneficiando a los dueños de la empresa, ¿sí? A los propietarios de la empresa, sino únicamente a él o a su grupo de colegas en el área financiera o en otras áreas, ¿sí? Entonces, por ese punto de vista diferente que existe, se generan esos costos de agencia. Ejemplos clásicos, bueno, decisiones sobre, por ejemplo, se va a hacer una publicidad en una importante, no sé, en un lugar muy importante, muy reconocido. Supongamos que tiene que ver con una empresa que vende accesorios de tipo, no sé, de fashion, y van a hacer una enorme inversión pues, para que ese evento se conozca y se difunda a nivel internacional. Entonces, muchas veces el director financiero escatima en cuanto a los costos, ¿sí? Suponiendo o haciendo predicciones de que eso se va a recuperar con las ventas, cuando bueno, él sabe muy bien por dentro que eso no es así, y él va a tener la oportunidad, por ejemplo, de, de volverse famoso, de conseguir mucho reconocimiento, ¿sí? Cosa que a él lo beneficia, ¿sí? En su puesto como director general de la empresa, ¿sí? Pero que representa una enorme cantidad de costos y gastos para la empresa y pues obviamente eso va a afectar la generación de valor. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? El riesgo operativo, que es ese riesgo que se genera por la operación misma de la empresa y que está supeditada a la operación de los empleados dentro de la empresa, ¿sí? A esa operación que logre, no sé, en la producción o en la prestación del servicio. El riesgo financiero, que tiene que ver con eso de niveles exorbitantes de riesgo a los que puede asumir una empresa por ejemplo, tratar de minimizar su caja, ¿sí? O en la búsqueda de mayores rendimientos sin importar el aumento en el nivel de riesgo, ¿sí? Cambiar, por ejemplo, un perfil conservador o moderado a un perfil agresivo, pues eso puede tener implicaciones muy grandes, sobre todo si van o si los resultados no se consiguen
se esperaba que salieran. Y bueno, y el coeficiente beta. El coeficiente beta, ya saben ustedes, el beta que tiene que ver con ese nivel de, digamos, de relación entre el rendimiento del mercado y el rendimiento de una industria específica, ¿sí? Puede ser industria de lácteos, industria manufacturera, industria extractiva, industria petrolera, etcétera, etcétera. ¿Qué son las finanzas corporativas? ¿Por qué estamos viendo las finanzas corporativas? Porque es que este curso de gerencia financiera es una parte de finanzas corporativas, pero únicamente lo que es el corto plazo, ¿sí? Ya lo que es el largo plazo lo van a ver en el curso de finanzas corporativas. ¿Ok? Bueno, sin importar qué tipo de empresa se va a administrar, hay que dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de inversiones a largo plazo debe hacer? Es decir, en qué líneas de negocios se estará o qué clase de edificios, maquinaria y equipos se necesitará. Otra pregunta, ¿en dónde obtendrá el financiamiento de largo plazo para pagar su inversión? Y otra pregunta, ¿cómo administrará sus operaciones financieras del día a día, como cobranza a clientes y pagos a proveedores? ¿Sí? Todas estas son preguntas que todo el tiempo se están haciendo en el área financiera. Las finanzas corporativas tienen tres áreas de interés principal. Primero, el presupuesto de capital. Segundo, la estructura de capital, que es esa combinación entre patrimonio y endeudamiento. Y existe una teoría, ¿no? La de Modigliani y Miller, pero eso lo van a ver en finanzas corporativas. Y tercero, la administración del capital de trabajo, es decir, lo estamos viendo acá. Presupuesto de capital se refiere al proceso de planear y administrar las inversiones a largo plazo, que sean congruentes con la meta de la empresa de incrementar al máximo la riqueza de los propietarios. Entonces, según Moyer Charles y McGuigan James y Credlow William, 2005. Por lo tanto, el administrador financiero trata de identificar las oportunidades de inversión que para la empresa tienen un valor mayor que el costo de su adquisición. En términos generales, esto quiere decir que el valor del flujo efectivo generado por un activo excede al costo de ese activo. Los administradores financieros se deben preocupar no solo por el dinero que esperan recibir, sino también cuándo esperan recibirlo y qué tan probable es que lo reciban. La evaluación del volumen, del momento oportuno y del riesgo de los futuros flujos de efectivo son la esencia del presupuesto capital. Segundo, estructura de capital. Se denomina también como la parte de la estructura financiera de una empresa y se refiere a la mezcla específica de deuda a largo plazo y capital que la empresa utiliza para financiar sus operaciones, según Paz 2007. También se puede definir como la cantidad de deuda permanente a corto plazo, acciones preferentes y comunes, que son los dos tipos de acciones, que se utilizan para financiar las operaciones de una empresa, según Moyer Charles, McGuigan James y Credlow William, 2005. A raíz de lo expuesto anteriormente, el administrador financiero tiene dos preocupaciones en esta área. En primer lugar, ¿cuánto debe solicitar en préstamo a la empresa? Es decir, ¿qué mezcla de deuda y capital es la más conveniente? La mezcla elegida afectará simultáneamente al riesgo y al valor de la empresa. En segundo lugar, ¿cuáles son las fuentes de fondos menos costosas para la empresa? Que esto es muy, muy importante. Esto prácticamente es algo que el director financiero tiene que estar en busca todo el tiempo. Mirar a ver dónde consigue recursos más baratos. Y C, administración del capital de trabajo. Este término se refiere a los activos de corto plazo de una empresa, como las cuentas por cobrar y el inventario, y los pasivos a corto plazo, como dinero deudado a los proveedores. La administración del capital de trabajo es una actividad cotidiana que asegura que la empresa cuente con suficientes recursos para seguir adelante con sus operaciones y evitar costosas interrupciones. Esto comprende varias actividades relacionadas con el recibo y desembolso de efectivo en la empresa. Características de las finanzas corporativas. Las finanzas corporativas normalmente valoran el tiempo y la cantidad de dinero que invierten las empresas. Es decir, cuando un inversionista espera una rentabilidad, pues se expone a grandes riesgos, que aunque esté acostumbrado a enfrentarlos, siempre buscará la manera de reducirlos. Las finanzas corporativas ofrecen a las empresas inversiones a largo plazo, que pueden realizarse en una forma simple, pero lo fundamental es que se financien las inversiones adecuadas para el proyecto que las organizaciones empresariales se plantean. El costo de oportunidad, ¿sí?,
es otra de las características de las finanzas corporativas, es clave y tiene que ver con el rendimiento más alto que no se obtendría por invertir los fondos en un proyecto en particular. Es decir, es la pérdida que un inversionista asume cuando escoge un proyecto que no es el mejor para invertir sus fondos. Esto puede sonar un poco confuso, pero con este ejemplo lo van a entender. Vamos a suponer que hay un inversionista que es dueño de una zapatería. En esa zapatería él está obteniendo un rendimiento, ya es una empresa con varios años de funcionamiento. Él está obteniendo un rendimiento neto de un 15%. ¿Ok? 15%. Y hay una oportunidad de inversión, ¿sí? Que le ofrecen también con niveles pues, bajos de riesgo o similares a los de la empresa, a la zapatería que actualmente pues también él dirige, que le ofrece un rendimiento del 13%. ¿Okay? Le ofrece un rendimiento del 13%, un rendimiento neto del 13%. Entonces, ¿qué sucede allí? A la hora de evaluar ese proyecto, ¿sí? Digamos ese otro proyecto, vamos a suponer que es un proyecto de montaje de una tienda saludable. ¿Sí? Algo similar a la tarea que ustedes tenían que gestionar dentro del simulador, ¿sí? El montaje de una tienda saludable. Resulta que a la hora de generar o de analizar, ¿sí? Los resultados de el valor presente neto, ¿sí? Que es un indicador para evaluar proyectos, ¿sí? Mirar a ver si son viables o no. Resulta que ese valor presente neto está dando positivo, claro que sí, pero la tasa, la TIR, ¿sí? La TIR le está dando, vamos a suponer, la TIR le está dando 26%, ¿sí? ¿Saben qué es la TIR? ¿Alguien sabe qué es la TIR? ¿Qué significa TIR? La tasa interna de retorno. Correcto, muy bien, tasa interna de retorno. ¿Y qué significa? ¿Qué es ese resultado de TIR? A ver, esta es la última clase que vamos a tener. Necesito por favor que participen. Angie, Zulnadi, Norma, Camilo. Es el porcentaje que me devuelve a mí mi inversión. Es lo que yo puedo, me retorna de la inversión que yo hice. Esa es la tasa interna de retorno. Bueno, sí, más o menos. Pero ojo con lo siguiente. Eso está correcto. Pero la TIR lo que realmente me está mostrando es el rendimiento que consigue ese proyecto o esa empresa cuando se lleva a cabo, ¿sí? Es el rendimiento por sí solo que da la empresa, ¿sí? Y estoy diciendo que es del 26%. ¿Sí? Si a ese 16%, ¿sí? Que está dando ese rendimiento, yo le quito o le resto el costo, ¿sí? El costo de capital, que es el costo en el que incurre esa empresa para poder financiar su operación, voy a suponer que es del 13%, ¿sí? 26 menos 13 me da 13%, ¿sí? Que ese sería el rendimiento neto, ¿sí? 13%. Por eso yo dije anteriormente que ese proyecto le está generando o le va a generar un rendimiento neto del 13%. A la hora de que el dueño de la zapatería analice o, digamos, evalúe financieramente este otro proyecto, ¿sí? O sea, el nuevo proyecto, pues va a conseguir que no es viable. Bueno, y dirá, bueno, ¿y por qué no es viable si el proyecto por sí solo le está dando un rendimiento del 26%? Porque resulta que
su zapatería, donde no está corriendo ningún riesgo, donde ya tiene, digamos, digamos, la operación está en marcha, ya tiene una buena relación con los bancos, con clientes, con proveedores, etcétera, etcétera, le está generando un rendimiento del 15%, ¿cierto? Entonces, a la hora de evaluar esa otra alternativa de inversión, con un costo de oportunidad del 15%, pues ya lo que, digamos, 15 menos 13 le está dando una pérdida del 2%. Entonces, para él no es viable, ¿sí? Para él no es viable invertir en ese otro proyecto que le asegura un rendimiento de tan solo el 13%. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Ok. Señor. Bueno. Decisiones de las finanzas corporativas. Las decisiones corporativas se fundamentan en 4 tipos de decisiones. Autores como León, 1999, Ortiz, 2006, plantean que en primer lugar se tienen las decisiones de inversión, que tiene que ver con la clase, cantidad y calidad de los activos que la empresa necesita para su operación. En segundo lugar, se tienen las decisiones de financiación, donde se estudian las diferentes formas de obtener recursos o fondos para invertir en los activos que requiere la empresa. Estos fondos provienen de los inversores que adquieren los activos financieros emitidos por las empresas, según Mascareñas, 1999. Ross, Westerfield y Jaffe, 1995, reafirman que un medio al que recurren las compañías para reunir el efectivo para financiar sus actividades de inversión es la venta o emisión de títulos. O sea, ¿la emisión de qué? De acciones. Los títulos, en ocasiones llamados activos o instrumentos financieros, pues pueden clasificarse en términos generales como capital o deuda y adoptar comúnmente los nombres de acciones u obligaciones. Estos autores plantean que para que una empresa pueda invertir en un activo, pues debe obtener financiación, esto es, debe reunir dinero para pagar la inversión. En tercer lugar, se tienen las decisiones sobre dividendos, que implica una remuneración al capital accionario y por consiguiente privar a la empresa de recursos financieros. Mascareña, 1999, y Gómez, 2009, afirman, por último, que las finanzas corporativas tratan sobre las decisiones directivas, que no son más que las decisiones operativas que toman día a día pues, los diferentes administradores en las empresas. Objetivo de la gerencia. Para Mascareñas, 1999, y Ochoa, 2005, el objetivo de los administradores o gerentes de la empresa debe ser la máxima creación de valor posible, es decir, que la organización valga cada vez más. Los administradores que persiguen este objetivo a largo plazo consiguen que sus empresas sean más saludables desde el punto de vista económico. Las empresas crean valor con el capital que invierte y genera una rentabilidad superior al costo del mismo. Hitman 2003 afirma que el objetivo de la gerencia de las empresas, por consiguiente, es el maximizar la riqueza de los accionistas, la cual se determina por medio del precio de una acción del capital social, que a su vez se basa en el momento de la obtención de los rendimientos, en su magnitud y en su riesgo. Asegura que debido a que el precio de las acciones representa la riqueza de los propietarios de la empresa, la maximización del precio de las acciones significa la maximización de la riqueza de los propietarios. Autores como Briley Myers, bueno, todo lo demás no voy a leerlos todos, concuerdan en señalar que el objetivo primordial de la gerencia en una empresa con ánimo de lucro es el de maximizar el valor invertido por los accionistas y recomiendan que todo gerente debe concentrar sus esfuerzos en el logro del objetivo anteriormente señalado para garantizar la permanencia continua de la empresa en el mundo competitivo de los negocios y facilitar la gestión de los recursos necesarios para su desarrollo y crecimiento. ¿Cuáles son problemas de agencia y control en las empresas? Entonces, en las finanzas corporativas el problema de agencia se reconoce como la teoría de la agencia y es la posibilidad de que en las grandes empresas surjan conflictos de intereses entre los accionistas y la administración de la organización. Bueno, ya lo vimos prácticamente, ya yo lo expliqué. Veamos el riesgo operativo. Es el riesgo resultante de la capacidad de la empresa para administrar sus costos y gastos fijos operacionales, lo cual hace necesario que el ente económico clasifique sus costos y gastos pues, en fijos y variables. Debido a que con la importancia de cada uno de ellos en el estado de resultados, se produce un determinado nivel de riesgo, el cual se mide con el grado de apalancamiento operativo.
donde se relaciona la contribución marginal con la utilidad operativa y cuyo resultado debe ser mayor que 1. Sin embargo, en la medida en que dicho resultado sea más alto, pues mayor es el nivel de riesgo operativo y su cálculo se puede realizar de dos maneras. Vamos a ver entonces esta primera fórmula, GAO, que es grado de apalancamiento operativo, va a ser igual, vemos en el numerador, ingresos menos costos y gastos variables, ¿sí? Dividido ingresos menos costos y gastos variables menos costos y gastos fijos, ¿sí? Bueno, o sea, como quien dice ingresos menos costos y gastos totales, ¿sí? Y eso me va a dar en número de veces, ¿sí? Grado de apalancamiento en número de veces. Y está esta otra fórmula, grado de apalancamiento operativo. Bueno, ¿ustedes saben qué es apalancamiento? ¿Qué es apalancamiento? Sí, profe, pues para mí el apalancamiento es cuando yo recurro a entidades que me dan recursos para mi operación. Entonces, como no tengo de pronto el capital de trabajo, entonces yo recurro a otras entidades y con ellas me apalanco, que me presten recursos y con eso puedo ejecutar mi actividad. Más o menos, pero no está completamente correcto. Porque ¿cuál es la destinación de esos recursos que pides prestados? ¿Es para qué? Para capital de trabajo puede ser, No. ¿no? No. Entonces, digamos, ahí en ese caso sería qué, porque pues por lo general uno en la empresa siempre dice, no, pues me apalanco con el crédito que me va a dar X entidad para hacer este proyecto o con este voy y me expando, abro otra sede, bueno, este tipo de cosas. Ojo con lo siguiente. El apalancamiento es, obviamente, la obtención de recursos de terceros, pero para generar más recursos, es decir, para invertir esos recursos, para invertirlos, ¿sí? No para pagar deudas, no para financiar una operación, no, es para invertirlos para conseguir un mayor rendimiento, ¿sí? O aumentar los ingresos. Eso es apalancamiento. ¿Okay? Eso es apalancamiento. Bueno, ahora bien, hay dos tipos de apalancamiento. Si nos vamos a estos indicadores, ¿no? Grado de apalancamiento operativo y grado de apalancamiento financiero, ¿sí? Esperen a ver si aquí habla el financiero. Sí, grado de apalancamiento financiero. Bueno, resulta que para estos indicadores de grado de apalancamiento operativo, entonces tenemos que, digamos, distinguir muy bien entre costos y gastos variables y costos y gastos fijos, ¿sí? Porque, bueno, los ingresos sí son uno solo. Por ejemplo, si la empresa es una empresa comercializadora, pues son simplemente las ventas, ¿sí? De esos productos. Esa es la fuente de mis ingresos, ¿sí? Pero entonces al yo separar entre costos y gastos variables, ¿sí? Y costos totales, entonces yo puedo ver cuál es ese grado de apalancamiento operativo, o sea, ese, podríamos decirlo como esa posibilidad de poder financiar la operación, o poder cubrir, perdón, los costos y gastos fijos de la empresa y con que eso se cumplan o se cubran, pues entonces y entre mayor sea el número de veces en que lo cubra, significa que va a ser más fácil, ¿sí? El que su operación, o que su operación va a ser, digamos, va a tener menos riesgo, ¿sí? De quedar, digamos, ilíquido para cubrir esos gastos y costos fijos. Y entre más alto sea el resultado de este indicador GAO, pues significa que su operación puede funcionar con más facilidad, ¿sí? O sea, no va a incurrir en un riesgo tan alto de no poder cubrir los costos y gastos fijos. Eso sería algo así como lo dice allí en esa definición, que es esa relación entre contribución marginal. La contribución marginal es que es por cada unidad cuánto está contribuyendo a cubrir, ¿cierto? El margen de operación de la empresa, ¿sí? Y bueno,
Entre más alto sea, pues significa que es más fácil a la empresa pues poder operar y asumir un menor riesgo. Bueno, hay otra forma de calcularlo que sería variación. Aquí dice incremento, decremento, pero en verdad es variación, ¿sí? Que se representa con un triangulito que es delta, ¿sí? Variación de la utilidad operacional dividido delta o variación de los ingresos. Variación de los ingresos. Entonces, la división, ¿sí? La relación entre la utilidad operacional y los ingresos, pues es otra forma de poder calcular este grado de apalancamiento operativo operacional. ¿Okay? También dice allí, el GAO indica que un cambio producido en los ingresos genera un cambio en la utilidad operativa, medido pues en número de veces. O sea que también podemos relacionar los ingresos con la utilidad operativa. Y entre más alto sea, pues significa que su utilidad operativa va a ser pues más elevada, ¿no? Obviamente relacionado con la cantidad de ingresos. Vamos que ese margen de utilidad operativa va a ser más elevado. El riesgo financiero se presenta cuando la empresa adquiere nuevas deudas que implican un costo financiero. En concreto, se busca medir la capacidad de cumplir con las obligaciones actuales y futuras, ¿sí? Y el riesgo financiero, o sea, grado de apalancamiento financiero, GAF, se determina de dos maneras. UAI significa utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Ok? Utilidad antes de intereses e impuestos dividido el mismo Y que ya sabemos que es utilidad antes de intereses e impuestos, ¿sí? Menos gastos financieros. ¿Cuáles son los gastos financieros? Pues son exclusivamente los intereses que se generaron por esa deuda, ¿sí? Que yo tengo con terceros. Entonces esa relación entre ambos, entre numerador y denominador, también me va a dar un número de veces, ¿sí? Que como dice allí bien clarito, ¿sí? Mide la capacidad de poder cumplir con las obligaciones actuales y futuras. Entonces, entre más alto sea ese GAF, significa que más fácilmente va a poder cumplir con las obligaciones actuales y futuras. ¿Sí? También lo podemos calcular como delta o variación de utilidad antes de impuestos dividido delta de utilidad operacional. El resultado del GAF debe ser mayor que 1. ¿Sí? ¿Por qué debe ser mayor que 1? ¿Quién me dice por qué? Y miren con un sencillo ejemplo. Supongamos que la utilidad ante intereses e impuestos es 1. Es 1. Y vamos a suponer que los gastos financieros son 0,2. 1 menos 0,2, ¿cuánto da? 0,8. ¿Cuánto da 1 entre 0,8? ¿Va a dar un resultado mayor a 1 o menor a 1? Menor a 1, profe. ¿Cómo? Menor a 1. Haga un cálculo y me dice, por favor. Háganlo todos, con eso van a aprender esto y no se les va a olvidar jamás. Esto no es finanzas. Esto no es gestión. Esto es matemáticas. 0,8 sobre 1. No, presten atención, vuelvo otra vez y lo leo. UAI, que significa utilidad antes de intereses e impuestos, vamos a suponer que es 1. Y vamos a suponer que los gastos financieros son 0,2. 1 dividido 0,8 es igual a ¿cuánto? A 1,25. Correcto. Entonces, ¿qué aprendieron hoy? En matemáticas. Que si es mayor a 1 siempre. Bueno, pero en términos matemáticos. Es que yo necesito, es que a ver, eso es lo que yo estoy viendo que hace falta mucho a todos los estudiantes y son esas bases de matemáticas y de relaciones entre un numerador y un denominador. Porque es que si eso no está claro, lo demás es como adivinar.
Cuando ustedes en matemáticas, en álgebra, dividen, ¿sí? Dividen es que está en el denominador, ¿sí? 1 entre algo que tenga 0, algo, ¿sí? 0,9, 0,8, 0,5, 0,3, 0,1, siempre el resultado va a ser igual, superior a 1. Siempre. ¿Ok? Y si por el contrario, el denominador es un resultado superior a 1, ¿sí? Pongamos 1.5, 2, 3, 4, lo que sea, el resultado, o sea, el cociente, siempre va a ser inferior a 1. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿O vamos al Excel? Vamos al Excel. Ok. Tenemos 1. Este es el numerador. Es una división, ¿no? Y ese es el denominador. Voy a poner aquí el igual, es que se la van a encontrar. Igual. Entonces, si yo espero que el resultado, que es el cociente, sea superior a 1, aquí en el denominador, ¿qué número tiene que haber allí? ¿Comprendido entre 0 y 1 o mayor a 1? Comprendido Que este entre resultado 0 y sea 1. superior a 1. Comprendido entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Ok, perfecto. 0,3. Vamos a suponer que aquí está el resultado. Aquí, que ahí está el resultado. Este entre este. ¿Sí? ¿Ven? 3,33. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí abajo. Yo les digo, quiero el resultado que sea menor a 1. ¿Qué debe haber aquí en el denominador? ¿Un número superior a 1 o entre 0 y 1? Número superior a 1. Superior a Correcto. 1, correcto. Vamos a ponerle el más sencillo de todos, que es un 2. Y aquí lo comprobamos matemáticamente. 1 dividido 2 da 0,5. ¿Listo? Entonces, por favor, que esto no se los olvide jamás. Jamás. Cuando ustedes quieren que su cociente, que es el resultado, ¿sí? Siempre hay un indicador. Hay un indicador que tiene un numerador y un denominador, ¿sí? Para que el cociente sea superior o para que aumente, ¿sí? Para que aumente, voy a poner el signo más, ¿sí? Pueden hacerse 3 cosas. Uno es que aumente, para yo conseguir aumentar mi cociente, puedo aumentar el numerador, ¿sí? Es una opción.
Otra opción es reducir mi denominador, ¿sí? O una combinación, ¿sí? Entre aumentar, ¿sí?, el numerador y disminuir el denominador. En términos algebraicos, son las tres posibilidades para yo conseguir aumentar mi cociente. ¿Ok? Eso, por favor, que no se les olvide nunca. Entonces, si ustedes tienen en su empresa que les piden, miren, la meta es aumentar el indicador de, no sé, ROA o ROE o ROI o lo que sea. Entonces ustedes tienen que mirar, bueno, ¿cuál es el numerador? ¿Cuál es el denominador? Hay tres formas de conseguir aumentar ese resultado cociente, que es aumento mi numerador, ¿sí? O disminuyo mi denominador, o una combinación de ambos, aumentando el numerador y disminuyendo el denominador. Aumentar el numerador y disminuir el denominador va a ser el que va a conseguir un mejor resultado, ¿sí? Pero hay veces que no se puede hacer, diferentes motivos. Por ejemplo, si tiene que ver con costos, por algún motivo, en este momento la empresa no puede reducir los costos. No hay otro proveedor que ofrezca el mismo insumo a un costo menor. Si lo importo me sale más costoso, etcétera, etcétera. Entonces hay formas en que solamente, hay veces en que solamente puedo jugar entre o aumentar el numerador o disminuir el denominador, ¿sí? Si se pudieran hacer ambos, va a dar el mayor, digamos, incremento en mi cociente. ¿Ok? La combinación de ambos. Aumento en el numerador y disminución en el denominador. ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Bueno, entonces el resultado del GAF debe ser mayor que 1, pero hay que tener en cuenta que en la medida en que dicho resultado sea más alto, se produce un mayor riesgo financiero. Claro, claro. Un GAF de 3 significa que un cambio porcentual del 8% en la utilidad operacional produce una variación del 24% en la utilidad antes o después de impuestos. Riesgo total. Riesgo total. Incluye el riesgo, sí, es la sumatoria. Incluye el riesgo operativo y el riesgo financiero. Y se determina a través del producto. No es la suma, es el producto, la multiplicación del GAO y el GAF. El grado de apalancamiento total se calcula multiplicando GAO por GAF. Esa es una forma. Y otra forma es delta, la variación, ¿sí?, de utilidad antes de impuestos sobre delta o variación de los ingresos. Es otra forma de calcular el grado de apalancamiento total o GAT, ¿sí? Ese GAT debe ser mayor que 1, pero a mayor valor, pues el nivel de riesgo también será mayor. ¿Okay? Bueno, el coeficiente beta es el indicador de riesgo que mide el grado de reacción del rendimiento y por consiguiente el riesgo de un valor que puede ser una acción frente al rendimiento del mercado actual, ¿sí? ¿Recuerdan lo que les dije hace poco, el beta, que varía según la industria? Al construirse un modelo de regresión simple entre los rendimientos del mercado y del título, la pendiente de esa relación corresponde al coeficiente beta, ¿sí? Si la reacción del rendimiento y por consiguiente activo tiene un beta mayor que 1, ¿qué significa que una acción tenga un beta superior a 1? Eso significa que va a tener una incidencia más fuerte, ¿sí?, ya sea en el incremento o en la disminución que el beta del mercado, ¿sí? El beta del mercado es igual a 1, ¿sí? Si el mercado está dando un rendimiento del 10% y mi beta es del 1.3, yo voy a conseguir un 30% más de rendimiento, ¿sí? O sea, obtendría un 13% de rendimiento si mi beta es del 1.3, ¿sí? Y el rendimiento del mercado fue del 10%, ¿sí? Entonces, activo tiene un beta mayor que 1, se dice que la volatilidad del activo es superior a la del mercado, es decir, un activo agresivo al riesgo. Un activo con un beta menor que 1, 0,5, 0,6, 0,8,
indica que la volatilidad del activo es menor a la del mercado, es decir, un activo adverso al riesgo. Por último, un activo con un beta igual a 1 es que sigue el mismo comportamiento del mercado, ¿sí? Un activo con un beta igual a 1 se dice que el activo se mueve en las mismas condiciones que el mercado. El coeficiente beta constituye una buena aproximación a la identificación del riesgo. Conclusiones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las conclusiones? ¿Sí se lee? Sí. Lean aquí, por favor, conclusiones. Estos párrafos. Estos 3 párrafos. Camilo, por favor, léame estos 3 párrafos, por favor. Claro que sí, ¿me escuchas? Siga. Sí, Camilo, lee. Ya, profe, pero un momento que estaba acomodando acá el micrófono. Hijo de madre. Listo. Las finanzas corporativas tienen 3 áreas de interés principal: presupuesto de capital presupuesto de capital A, presupuesto de capital B, estructura de capital, y C, administración del capital de trabajo. Las finanzas corporativas se concentran básicamente en el estudio y análisis de las decisiones financieras que toman los gerentes dentro de las empresas y cómo ellas afectan la creación de valor para la ocasión, accionistas y propietarios de las organizaciones en la búsqueda de la maximización del valor de las empresas. Las finanzas corporativas se fundamentan básicamente en las decisiones de inversión, financiación, de dividendos y de las directivas. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Bueno, este párrafo, por favor, Zulnadi, ¿me ayuda leyéndolo? ¿Cuál párrafo, profe? El objetivo principal de los administradores y o gerentes de las empresas debe ser el de maximizar la riqueza para los accionistas y propietarios, es decir, todos los esfuerzos deben encaminarse a garantizar la permanencia continua de las organizaciones, tal como lo manifiestan autores como Moyer y Verlow, 2005. Los gerentes de finanzas tienen la responsabilidad primordial de obtener los recursos, efectivo, que necesita una organización y dirigirlos a proyectos que maximicen el valor de la empresa para los propietarios. El problema de agencia se reconoce como la teoría de la agencia y es la posibilidad de que las grandes empresas surjan conflictos de intereses entre accionistas y la administración de las organizaciones. Los costos de resolución de Hasta ahí. conflictos. Hasta ahí, gracias. Gracias, Zulnadi. Y ahora, Angie. Por favor, ayúdame leyendo desde aquí hasta el final. Desde los costos de resolución. Los costos de resolución de conflictos de intereses entre los gerentes y los accionistas son tipos especiales de costos llamados costos de agencia. Las empresas se enfrentan a 2 grandes riesgos, el operativo y el financiero. Y con el GAR se conoce cuál de los 2 riesgos tienen más incidencia sobre la totalidad del riesgo de la empresa. El coeficiente beta constituye una buena aproximación a la identificación del riesgo. Perfecto, muy bien. Bueno, este documento es muy bueno sobre finanzas corporativas. En ver si logro acá. Que a veces no me permite compartir. Ahora, hoy sí. Lo voy a compartir para que lo lean y lo guarden. Listo, ahí se los compartí. Ahora les voy a comentar un video.
Bueno, antes de ver el video, estoy mirando ahí las calificaciones de cada uno de ustedes. Bueno, menos mal están presentes los que necesito. Zulnade. ¿Zulnade está? Sí, señor. Tú no entregaste la actividad fase número 2, ¿cierto? Ay, ¿cómo así? ¿No la subí? Pues el sistema me arroja que tienes un 0. Ya busco, profe. Camilo, tuviste una calificación muy baja en la actividad 3 y en la actividad 4. Correcto, profe. La 3 sí la corregí y la 4 sí se me complicó bastante. Ujú. Entonces, de ese documento que acabo de enviarte, por favor, escríbeme un ensayo crítico, ¿sí? Un ensayo crítico y buscas otros autores diferentes a los que están allí y planteas tu postura, ¿sí? O sea, vas a criticar ese documento con base en la postura de otros autores. Otros autores pueden ser, bueno, uno muy conocido en finanzas corporativas, Vanderham, ¿sí? O consigues los que tú busques, ahí en internet consigues varios autores. Entonces, por favor, para que me elabores un ensayo crítico de mínimo 4 páginas, ¿ok? Sobre ese documento que te compartí. Y te puedo subir hasta 30 puntos, ¿ok? Ese para mí, ¿sí, profe? Sí, correcto. Camilo. Ese es... Ah, ok. Me lo dejas en el chat de Teams. Ahí está, es que se los compartí a todos. Descárgalo ya y lo guardas. Ok, perfecto. Ajá. Plazo máximo, ojo, plazo máximo domingo. Domingo 24. ¿Ok? Y me lo envían por el correo interno del curso. Zulnadi, ¿puedes desarrollar la actividad fase número 2 en forma correcta y completa y enviármela? Sí, profe, sí, yo pensé que la había enviado. Ya, mi amor, ya. Lo mismo que dije a Camilo, tienes plazo máximo hasta el domingo 24 de mayo para enviármelo a través del foro, ¿qué? Del correo interno del curso. El correo interno del curso. Sí, profe, ya se la envío, gracias. Ok, Listo, profe, gracias. ok, con gusto. También tenemos aquí a Angelis. Norma. Norma. Tú no entregaste la actividad fase 2 ni fase 3 y perdiste la fase 4. ¿Eres consciente de eso? Sí, señor. ¿Entiendes lo que toca hacer en la fase 2 y en la fase 3? Sí, profe, yo hice la fase 2 hasta el 50% y pues no Pero no lo me enviaste logré. nada. Pero no me No, enviaste señor, nada. no. Bueno, necesito por favor que me desarrolles las dos actividades en forma correcta y completa, porque va a ser calificada sobre el 80%. También igual que como le dije a Camilo y a Zulnadi, hasta el domingo 24 de mayo. ¿Lo puedes hacer? Sí, señor. Ok, perfecto. Si te saca los 80 puntos en cada uno, apruebas el curso. Lo contrario, no. O sea, que tiene que estar correcto y completo. Si tienes que Ok, escoger entre entregar de más o entregar de a poco, escoge la opción de hacerlo lo más completo que puedas, ¿ok? Porque yo me fijo en todos los puntos de la guía. bueno, sí, señor. Bueno, perfecto. Muchas No, gracias. con gusto. No está el compañero de ustedes, Gustavo Adolfo, pero si tienen la oportunidad de decirle, él también va perdiendo el 75% porque le fue mal en la actividad fase número 4. Y bueno,
tocaría que él se comunicara conmigo. Yo los invité a todos, bueno, menos mal, la mayoría de ustedes pues está aquí presente, pero Gustavo Adolfo no sé por qué no. Bueno, y también, pues para ustedes, hice un juego de Kahoot y las mismas reglas que siempre. El que obtiene el primer lugar consigue 20 puntos en la actividad fácil número 5. El segundo lugar, 15 puntos. Y el tercer lugar voy a darle 10 puntos. ¿Ok? Entonces, para que se preparen y necesito por favor que participen. ¿Ok? No es de que ahorita se desconecten, porque son puntos, ¿sí? Son puntos y yo creo que a ustedes les sería bueno que consiguieran esos puntos que realmente no es ni tan fácil conseguirlos, no es tan difícil conseguirlos. Entonces ya les comparto el enlace. Aquí comparto pantalla. Son medidas de riesgo. ¿Qué es eso? Sí. Bueno, entonces, por favor, vayan a esta dirección. Cuando les pida este número PIN, colocan ese número que está allí. Ya les comparto la dirección web www.kahoot.it. Se los compartí a través del chat. Bueno, Angie ya está conectada. ¿Okay? Ya está registrada, perdón. Faltan los demás, Unadi, Camilo, Norma. Ok, Norma. Perfecto, Sunadi. ¿Y Camilo? Listo, perfecto. Bueno, entonces ya vamos a empezar. Tienen que estar atentos y pues escoger una de las 4 opciones. Yo simplemente voy a quitar el sonido y ustedes pues prestan atención ahí al juego. ¿Okay? Van a empezar ya. Profe, ¿puede quitar el mouse de ahí, por favor? Bueno, muy bien. Uno de ustedes la tuvo correcta, nosotros no. Risk assessment measure that quantifies amount of tail risk in a portfolio. O sea, medición de nivel de riesgo que cuantifica el monto de la cola de riesgo en un portafolio. Bueno, Sunadi, muy bien. Va liderando. Siguiente.
Profe, ¿puede correr el mouse? Muy bien, felicitaciones a todos. Era correcta. Muy bien. Ok, bueno, ahora sí vemos. Todos tienen un puntaje. Va liderando Zulnadi. Felicitaciones. Seguimos. Muy bien, valor en riesgo. Correcto. Siguiente. Muy bien. Era 5% de probabilidad de producirse una pérdida menor al 6,5% del portafolio. Bueno, sigue liderando Zulnadi. Siguiente. Bueno, muy bien. El rojo, dificultades para recolectar suficiente información histórica, sería una de esas desventajas. Y la otra, alta dependencia del comportamiento de las correlaciones y la volatilidad. Okay. Bueno, sigue liderando Zulnadi, seguido por Norma, seguido por Camilo y de último Angie.
Era verdadero. Bueno, Zulnadi va liderando, seguido por Norma, Camilo y Angie. Bueno, lamentablemente esta sí no la tuvieron bien. ¿Para qué sirve el bootstrapping? Aproximar características de la distribución en la muestra del estadístico. Bueno, muy bien. Felicitaciones, Zulnadi, primer lugar, seguido por Norma, 2.530 puntos, y Camilo, 1.534 puntos. Muy bien. Felicitaciones a los tres. Tomar una imagen y bueno, asignar los puntos cuando venga la calificación. ¿Tienen alguna duda sobre la actividad que van a desarrollar o todo está claro? Yo, profesor, ¿me puedo ingresar a lo del dashboard financiero? Bueno, ya les digo cómo es. ¿Ya vieron los videos que yo les compartí? ¿Vieron los videos? Yo los estuve revisando, profe, pero hay uno en inglés. Entonces ese casi no lo comprendí bien. Ahí busquen en internet que hay unas páginas web gratuitas que traducen automáticamente o ponen los avisos de, digamos, el texto, lo ponen en español. ¿Okay? Entonces miren lo siguiente, voy a compartir pantalla. Teclean www.office.com, así como lo están viendo allí, le dan enter
Aparece este Office 365 login. Y bueno, a mí me detecta automáticamente y me ingresa. A usted les va a pedir como usuario su correo electrónico de la UNAD y pues su contraseña. Aquí entonces ustedes entran a Office y aquí a mano izquierda van a encontrar donde dice las aplicaciones. ¿No? Es que aquí podemos ver las aplicaciones. Me está metiendo en Copilot. No, lo que necesito son las aplicaciones. Vamos a darle aquí en buscar si aparece Power BI. Ahí está. Entonces ahí en la lupa le colocan Power BI, que es como esas tres columnas amarillas. Le dan clic. Aquí pueden ver entonces, por ejemplo, que les hago una introducción de qué es Power BI. Pueden ver este otro que se llama Inicio Rápido, Navegación por el Servicio. ¿Sí? Hay otro que es Conocimiento de los conceptos básicos de Power BI. ¿Sí? Y bueno, aquí por ejemplo ya hay aquí uno de un dashboard. Pero no me lo muestra. A ver si le pasó algo. Bueno, ustedes igualmente la dan aquí a crear. ¿Sí? Y ahí entonces, bueno, miran a ver si los datos para empezar a crearlos van a conseguir de Excel o de un archivo .cbs, ¿sí? O si van a agregar los datos manualmente, ¿sí? O si van a obtener los datos de algún lado que tengan en el computador, etcétera, etcétera. Igual, pues, ahí en los videos que yo les compartí, dice cómo crear un dashboard en forma fácil. ¿Okay? Recuerden, entonces con Office, www.office.com, pueden acceder a Power BI y, bueno, utilizar todas las funciones que ofrece Power BI. ¿Ok? Cuando tengan ya listo el dashboard, le dan aquí a descargar, ¿no? Le dan ahí a descargar y esos archivos me los envían. Con eso yo le doy clic al que es de Power BI y él automáticamente pues me muestra la información. ¿Ok? O si quieren crear un enlace y ponerlo, no sé, en una parte en la web, si es que pues lo desean, también lo pueden hacer y me comparten el enlace como quieran. Pueden mandar los archivos, me mandan el enlace que obviamente se va a desplegar con un servidor en donde están alojados esos archivos. ¿Ok? ¿Sería mucho molestar si nos puede enviar de una vez el link del Office? Claro. Aquí dice por el chat. Ahí lo compartí, office.com.
Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. Y pues ustedes miran a ver si de pronto no disponen de tiempo o no quieren entrar a hacer el dashboard financiero, pues me lo hacen en PowerPoint y con, no sé, con gráficas de Excel y bueno, digamos que todos con eso pueden obviamente aprobar igualmente. Profe, una consulta. Si realizamos el dashboard financiero, porque pues ya lo comprendí mejor, no debemos realizar, digamos, diapositivas ni video. En caso tal que no realicemos el dashboard, ahí sí realizamos diapositivas y videos. ¿Es correcto? No, es incorrecto. Todo el mundo tiene que entregar un video. Ah, ok, La ok, diferen- ok. Todos tienen que entregar un video y todos tienen que analizar dos empresas. Todos tienen que hacer el diagnóstico financiero. Lo único es que el soporte o apoyo puede ser o PowerPoint o el dashboard financiero. Pero entonces tiene mayor evaluativo el dashboard, pero con Claro, video. claro, claro. Ah, ok, Correcto. ok. Listo, profe. Esa era la duda. Gracias. Ok, con gusto. Bueno, pues ya entonces está en manos de ustedes el que puedan subir su calificación, pues a los que les hace falta. Y bueno, espero que hayan podido aprender algo en este corre-corre del curso de gerencia financiera. Yo sé que algunos de ustedes estuvieron muy ocupados, pero igualmente recuerden que ustedes tienen un compromiso con su maestría, ¿no? Y con su proceso de aprendizaje. Si, si dedican poco tiempo a la maestría, es posiblemente que más adelante esto que aprendieron fácilmente se olvide y pase al olvido. En cambio, si ustedes lo practican, lo realizan en forma completa, pues ahí el cerebro seguramente lo guarda y más fácilmente lo van a poder recordar en un momento futuro. ¿Ok? Bueno, pero eso sería para una lección para la próxima. Que pasen todos una feliz noche, que descansen y bueno, ojalá les vaya bien a todos en esta fase número 5. ¿Ok? Profe, muchísimas gracias. Gracias, profe, hasta Bueno, luego. Gracias, con profe. mucho gusto, feliz noche. Chao, chao.